Hola pequeños Spies, bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro amigo vecino el Sparkule, el superhéroe del Barça, que no sirve absolutamente para nada. Vamos a estar hablando del fichaje de una joven promesa que ha hecho el Barça, una promesa alemana que se llama Noah Darbic. Le voy a comentar, repito, porque no hay informaciones y porque el Barça dicen que ha fichado a este jugador por 3 millones de euros. Lo anunciaba ayer Fabrizio Romano, que tiene siempre muy buena información, pero ya mucha gente se ha hecho eco de esta noticia y parece que efectivamente el jugador ha elegido venir al Barça, donde jugará en el Barça Athletic. Es un jugador que es una especie de interior adelantado que puede jugar también de extremo derecho, diría, por lo que he visto en los highlights, pero también puede jugar de extremo izquierdo. No sé, es un tío con desborde, con regate, con salida de balón. De hecho, si lo ves jugar, te recordará un poco a Lamine Yamal. A mí me lo ha recordado. También tiene 16 años. No sé, es un fichaje de estos sorpresa, pero es verdad que cuando lees un poco por qué lo fichan y quién lo quería y dónde había destacado y tal y cual, bueno, te parece que sí, podrías estar fichando a un jugador interesante. Además, esta información viene pocos días después de que el Barça perdiera a Tudor Mendel al Anderlecht. ¿Os acordáis que aquí de hecho hicimos un vídeo? También vimos a Tudor Mendel, vimos los highlights. Los highlights parecía un jugador de Globetrotters. Es un jugador un poquito más mayor, con 19 años, es un poquito más predecible, como siempre os he comentado, si un jugador va a ser bueno o malo. Cuando suele tener 16 años, predecir si va a tener una progresión adecuada es más complicado que cuando tienen ya 19-20. No tienes que predecir, tienes que hacer una... Al final, cuando haces... Mirad, cuando haces lo que se llama forecasting, cuando haces proyecciones a futuro, cuanto más te alejas, más difícil es predecir. Es decir, si yo tengo que predecir el tiempo mañana, es más fiable que si intento predecir el tiempo de dentro de 10 días. Si yo quiero predecir que va a hacer una acción en bolsa mañana, es más fácil de predecir o de estar cerca de lo que va a pasar mañana que si intento predecir dónde estará esa acción dentro de 10 días, dentro de 6 meses o dentro de un año. Entonces, con los futbolistas pasa exactamente lo mismo. Y además, esto está constatado, primero, porque sabemos que hacer predicciones a muy corto plazo es más fiable que hacerlo a mediano o largo plazo. Esto lo sabemos en cualquier disciplina. Y segundo, porque está constatado en el libro Moneyball, donde el autor, Billy Bain, creo que se llama, que fue exjugador de béisbol, que fue una promesa que le ficharon con 16-17 años ya para las ligas mayores y que fue un fracaso estrepitoso al final como jugador profesional. Él mismo lo dice y él se pone como ejemplo, pero él documentó muchos casos de jugadores que se precipita el llevarles a la élite y resulta porque tienen una pintaca con 16 años que flipas. Y luego cuando llegan a la élite, muchos pues fracasan. La mayoría fracasan, de hecho. Y algunos que estaban en la sombra en 16 años, que nadie sabía que existían, resulta que a los 19-20 se destapan y llegan a la élite como jugadores de primer nivel y muchos triunfan cuando quizá en su edad de high school o de instituto pues no tenían pinta de que iban a llegar lejos, pero no que iban a ser el mejor jugador de la liga o un jugadorazo o un crack mundial, ¿no? Otros sí, evidentemente, ¿no? Si piensas en Messi, Messi lo saben desde que tiene 13 años, que iba a ser un crack mundial. Pero hay muchos que tienen pinta, repito, y que luego no llegan. Entonces, ¿qué pasa con Tudor Mendel? Claro que Tudor Mendel tenía ya 19 años, y cuando un jugador tiene 19 años, si tengo que proyectar qué va a pasar cuando tenga 21, pues es más fiable que si tengo que proyectarlo de un chaval de 16. Entonces, hace que el fichaje del jugador alemán Noah Darbic compense la idea del jugador del Chelsea, que venía del Chelsea con la carta de libertad. Pues no, porque supuestamente creo que teníamos más opciones de éxito con Tudor Mendel que con este jugador, que todavía tiene mucho que desarrollar y tiene mucho que crecer. Pero esto no quita, repito, esto son probabilidades. No quita que Tudor Mendel acabe siendo un don nadie y el que fichamos nosotros sea la bomba. O sea, es que no quita una cosa con la otra. Pero, repito, que no es por... Lo normal sería hacer un vídeo diciendo, bueno, tranquilos, pedimos a Tudor Mendel, pero hemos fichado a este que es mucho mejor y más joven y tal. Claro, sí, pues fichémoslo cuando tengan 3 años y también alabemos que son jóvenes, ¿no? Entonces no se trata de compensar una cosa con la otra. Imagino que lo ideal hubiese sido fichar a los dos. Todo y que seguramente el Barça se vuelca por el fichaje de este Noah porque ha perdido el de Tudor Mendel. Si igual lo hubiese tenido a Tudor Mendel, igual al Noah no lo fichaban. Seguramente estaban buscando un reemplazo a la pérdida de Tudor Mendel porque se decidió irse al Anderlecht, lo cual yo hice un vídeo en su día que me llamaba la atención, bueno, en su día no, hace unos días, porque no entendía que alguien prefiriera venirse a una cantera como la del Barça, porque este chico iba a empezar en el Barça Athletic, donde el Barça está acostumbrado a lidiar con jugadores que van a llegar
a la cima en un club más grande, donde si empiezas a tener algún minuto en algún partido de Copa del Rey o algo, o demuestras una cierta categoría, quizá tienes minutos con el primer equipo, eso te da mucha más exposición internacional que si eres titular indiscutible en el Anderlecht, donde pues no vas a tener la exposición que este chaval hubiese tenido siendo jugador del Barça. Bueno, esto es evidentemente, habrá que ver si había un componente deportivo, un componente monetario que hicieron que Tudor Mendel se fuera al Barça. Pero entonces al que sí hemos fichado y del que vamos a hablar, evidentemente, es Noah Darbic, que repito que lo han fichado por 3 millones de euros. Es una noticia que daba Fabrizio Romano. Dicen que según Fabrizio Romano, está considerado uno de los jugadores más interesantes o de los talentos más interesantes en su posición y está confirmado para irse al Barça. Este se suma a una corriente que tiene el Barça ahora de fichar jugadores jóvenes, de los cuales algunos han dado muy buen rendimiento. Estamos hablando de Pedri, se le ficha muy joven, el propio Abde, porque si el Barça no se lo queda y lo vendemos por 20 millones será un negociazo. El propio Valde, el propio Gavi, el propio Fermín López, tiene 20. El propio Araujo, que también lo sacamos lo fichamos joven y por muy poco dinero y ya está en el primer equipo consolidadísimo. Hemos fichado a Mikhail Faye, vamos a llamarle Faye, que es más fácil, que es un chaval que acaba de cumplir 19 años y que ha dejado a Xavi bastante flipado. Jugará en el Barça Athletic, pero está bastante fichado. Y ahora está el señor Noah. También hemos confirmado el regreso de Michal Zuk, que es otra joya de la Masía. Por lo tanto, el Barça, bueno, pues intentando asegurarse el futuro, ¿no? Este jugador que hemos fichado ahora es un tío potente, porque es un chaval que mide 1,84 m y tiene 16 años. Tiene mucha potencia física, mucha técnica. Es un perfil, dicen, muy del Barça, que tiene una personalidad muy fuerte mostrada en el europeo que se jugó recientemente, sub no sé cuánto. Bueno, parece que es un jugador muy interesante que reforzará la cantera blaugrana y que evidentemente Xavi estará cerca. Dicen que hay un consenso total dentro del club ante el fichaje de este jugador. Es decir, que los informes los han visto también hasta en el primer equipo, el staff técnico, y consideran que este jugador es un jugadorazo, que es un jugador que merece la pena fichar, que merece la pena gastar 3 millones de euros en él, porque tiene pinta de ser verdaderamente una futura promesa para el medio campo delantera de la selección alemana. De hecho, ya es seleccionable, ya ha jugado con la selección alemana, como digo, un europeo, y donde fue uno de los jugadores destacados. Y veremos a ver cómo se adapta al Barça Athletic, y veremos a ver si Xavi también le hace entrenar de vez en cuando con el equipo de los mayores, a ver qué pasa. Porque, repito, como le pasa a Lamine Yamal, ahora tienen un problema de físico, en el sentido de que su cabeza les pedirá hacer cosas que pueden hacer, pero su cuerpo no responderá con la potencia necesaria para la élite. Y a veces se encontrarán que, aunque lo que están haciendo es para regatearse y sería una jugada exitosa de regate a un rival, a un contrario, no lo consiguen hacer porque el contrario, a pesar de ser peor, como tiene más musculatura, más potencia, más fuerte, está más desarrollado físicamente, conseguirá recuperar y ganarle la pelota en muchas ocasiones a un Lamine o a un jugador de 16 años. Pero esto es cuestión de tiempo. Si Lamine ya se foguea con estos jugadores y ya se acostumbra a la potencia que hay en primera división, pues seguramente Lamine Yamal en un par de años, con 18 años, 19, ya podrá competir como lo han hecho Gavi, lo han hecho Pedri y muchos otros jugadores, ¿no? Ya que con 19 años, ya 18, 19, ya tienen suficiente musculatura y potencia para competir en primera división. Entonces, bueno, esto es lo mismo que le pasa a este Noah Darbic, que inicialmente se verá un poco deficiente o se le puede llegar a ver deficiencias por un tema físico, no por un tema de que su cabeza no vaya o de que no tenga la capacidad técnica, pero que esto se resuelve con el tiempo, evidentemente. Y simplemente habrá que tener paciencia con el chaval y ver cómo va evolucionando y progresando. Bueno, señores, vamos a dejar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Vuestro amigo de Cine Esparculé. Decidme qué pensáis del fichaje de Noah Darbic. Y hasta la próxima. Chao.